Muy buenos días o buenas tardes tengan a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, y a todos ustedes que están viendo y escuchando este video. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y vamos a meditar, hermanos, la palabra de nuestro Dios en este día, si Dios lo permite. El mensaje de hoy está basado en el Salmo del capítulo 90, del versículo 1 al 6. Salmo capítulo 90, de los versículos 1 al 6. Voy a leer la palabra del Señor. Dice así, amados hermanos, Salmo 90, del 1 al 6. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Amén. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección de nuestro Dios, y les invito a orar. Padre bendito, nuestro eterno Dios, soberano, Rey de Reyes, a ti sea la gloria, Señor, por todos los siglos. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Te pedimos que tú seas con nosotros, Señor, ya que en este momento, si tú nos concedes, Señor, la dicha de escuchar tu palabra, Señor, si es así, te rogamos que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, a todos mis hermanos que están escuchando o van a escuchar, Señor, este mensaje. Te rogamos, Padre, que tú nos des el entendimiento. Háblanos, Señor, de una manera sencilla. Te pido también, Señor, por todos los oyentes que van a escuchar o que están viendo y escuchando, Señor, esta transmisión. Te pido, Padre, que tú les abres, Señor, el entendimiento para que podamos entender, Señor, tu palabra en este día, Señor. Te ruego que también uses mi vida, usa mis labios, Señor. Te pido que tu palabra sea compartida, Señor, sea, Padre, y que podamos entender, Señor, lo que tienes preparado, Señor, no solamente para tu iglesia, sino para todos aquellos, Señor, que van a escuchar, y podamos ver, Señor, de que es necesario, Señor, confiar en ti, porque tú eres nuestro refugio eterno. Pero también, Señor, en tu palabra nos dices que tenemos que meditar en tu evangelio, y tú nos llamas a creer en ti, Señor. Oramos pues, Padre, para que tú seas con nosotros, pidiendo tu dirección, tu sabiduría, Señor, que podamos, Señor, escuchar tu palabra en este día, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos y amados amigos, después de haber leído la palabra y también después de pedir la dirección del Señor, ahora vamos entonces a meditar la palabra de nuestro Dios allí donde acabamos de leer en este libro de los Salmos, capítulo 90, de los versículos 1 al 6. El breve sermón se titula El refugio eterno. El refugio eterno. Hermanos, este es un salmo atribuido a Moisés. Este salmo nos da de entender en todo el peregrinaje
del pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta la tierra prometida. Y aquí es Moisés, hermanos, hablando de este peregrinaje, de este caminar muy largo que lo podemos ver, ¿verdad? Y encontrar en el libro de los Éxodos, en el libro de Éxodo. Ahí vemos, hermanos, la historia del pueblo de Israel. Y lo que vemos, hermanos, en este pasaje, en el capítulo 90 de este salmo, Moisés comienza este salmo con Dios. No empieza con los problemas en el desierto. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Israel dudaban del Señor, se quejaban y muchas otras cosas más. El pueblo de Israel tenía problema, tenía un conflicto. Así que el escritor, en primer lugar, escribe cómo el atributo de Dios alienta nuestros corazones para nosotros también hoy en día. El escritor de este salmo nos habla de la eternidad de Dios, y esa eternidad del Señor alienta nuestra vida. Como también, hermanos, cómo la soberanía de Dios alienta nuestra vida cristiana. Así que el pueblo de Israel había entendido perfectamente quién era Dios. Así como por un momento entendían, había un momento donde confiaban plenamente en el Señor, pero también había momento donde dudaban, donde entraban en un ataque de desconfianza, dudaban del poder, de la soberanía del Señor. Pero aún así, hermanos, el Señor es fiel, como vemos hoy en día, hermanos. Así que el escritor, entonces, como les decía, empieza en primer lugar hablando del Señor. La pregunta es, ¿a qué deidad se está dirigiendo Moisés? Aquí la palabra, hermanos, para algunos estudiosos de la Biblia, para algunos comentaristas bíblicos, se dice que el escritor ha usado la palabra Adonai, que significa al Dios de pacto, ser supremo, el creador de todas las cosas. Entonces leemos en el versículo 1, Señor, la palabra Adonai. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. En primer lugar, queridos hermanos, nos recuerda que nuestro buen Dios es nuestro refugio, es nuestro protector. La palabra nos dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El título indica aquí, queridos hermanos, el título que indica es que, como vemos, es una oración de Moisés y casi certeramente escrita durante los años en el desierto de camino a Canaán. En todos esos años, hermanos, Israel vivió en constante necesidad de refugio, abrigo y protección. Más que sus tiendas y ejércitos, Israel tenía a Dios como su refugio. Israel había puesto sus ojos en Dios, su morada y protección. Por eso lo que vemos aquí, hermanos, el salmista nos recuerda también que el Señor
ha sido nuestro refugio y sigue siendo nuestro refugio. La palabra Señor, la protesta en contra del dominio de la muerte, está bien fundamentado, en que comienza con una gran afirmación en cuanto a la relación del hombre con Dios. Entonces, el autor, dirigiéndose ante él, ante un Dios todopoderoso, como un Dios grande, como Jehová ayudador, pero sobre todo, queridos hermanos, como Adonai, el Señor soberano. El cantor declara que Él ha sido el refugio, la habitación, el hogar del hombre en todas las generaciones. Entonces, hermanos, vemos aquí donde se sigue que el líder israelita, es decir, a Moisés, confesó que su Dios era quien le había acompañado en todas las hazañas que él había sido instrumento. Moisés se dirige a Dios, pero él sabe quién es Dios. No solamente se dirige ante él, sino que sabe quién es Dios verdaderamente. Así que, amados hermanos, cuando tú y yo, cuando vamos a orar, necesitamos saber quién es Dios. En momentos de turbulencias, en momentos de tribulaciones, necesitamos saber quién es nuestro Dios. En estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Por la pandemia, por muchas enfermedades, situaciones que se está viendo en diferentes países, tenemos que recordar, queridos hermanos, como pueblo del Señor, entender quién es nuestro Dios. Y aquellos que aún no conocen al Señor, ellos también deben conocer quién es Dios verdaderamente. Así que en estos primeros versículos, el salmista empieza hablando de la eternidad de Dios. Nos recuerda cómo Dios, hermanos, los había guardado. Nos recuerda cómo el Señor había protegido a su pueblo. Entonces el salmista está diciendo, bueno, tú eres Dios eterno, porque tus generaciones no acaban. Tus generaciones no acaban. Tú eres el Dios de una generación atrás. Tú eres el Dios de una generación presente. Y tú eres el Dios de una generación futura. Y siempre eres Dios, dice el salmista. Tú has sido nuestro refugio. Las generaciones han aprendido a refugiarse en Dios. Notemos esto, queridos hermanos, meditemos en esto. Varias generaciones atrás habían tenido luchas, pruebas muy difíciles, pero habían confiado en quién era Dios. Así que las generaciones han aprendido a refugiarse en Dios. Ahora, la meditación que tenemos que hacer nosotros como iglesia en esta generación presente que estamos viviendo como iglesia, la pregunta es, ¿en verdad nosotros como iglesia estamos confiando al Señor? En verdad, queridos hermanos, en momentos de tribulaciones,
O más bien, en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdaderamente la iglesia confía en su Señor? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? ¿Dónde está la iglesia del Señor, el pueblo de Dios? ¿Dónde está la fe de los creyentes? ¿Cómo es que, hermanos, muchos de nosotros hemos desconfiado en la soberanía del Señor? Hemos desconfiado en las promesas del Señor. El Señor ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si es que nosotros no hemos confiado a las promesas del Señor, entonces sí estamos fallando en nuestra vida cristiana. Así que el salmista nos recuerda que el Señor ha sido nuestro refugio, no solamente en este tiempo, sino tiempos atrás. Y el tiempo que viene, si el Señor lo permite, Dios estará con nosotros. Pero el problema entonces, hermanos, es que muchas veces no confiamos verdaderamente en el Señor. Y muchas iglesias, hermanos, están afectadas por estas situaciones. Muchas de las iglesias están cerradas. Las puertas del templo no están abiertas. Así que, amados hermanos, meditemos en esto. Si decimos que el Señor es nuestro refugio, entonces lo tenemos que vivir. Tenemos que dar testimonios de aquellos que no tienen confianza, dar testimonio de aquellos que no tienen fe, dar testimonio de aquellos que no tienen ni un tantita de fe, de esperanza. Así que, hermanos, meditemos en esto como iglesia, como pueblo del Señor. Nos recuerda entonces, hermanos, el escritor de este salmo. Él se dirige al Señor, pero Él sabe quién es Dios. Así que nosotros también, tú y yo, cuando vayamos a orar, necesitamos saber quién es Dios. Cuando estemos aconsejando a una persona, a un hermano de la fe, necesitamos saber quién es nuestro Dios. Así que, amados hermanos, el Señor nos recuerda en su palabra que Dios nos ha sido refugio, un lugar de defensa, un lugar de refugio, ya que desde su pacto con Abraham ha sido el lugar de descanso, el lugar de refugio y defensa de su pueblo Israel. Y nosotros también somos el pueblo del Señor. Así que, hermanos, como vemos aquí, la palabra hebrea para morada pudiera ser traducido a refugio, que de hecho la versión 60 que estamos usando es la palabra refugio, pero en otras versiones usan la palabra morada, que también viene siendo como refugio, que es como aparece en Deuteronomio capítulo 33 del versículo 27, que también es uno de los otros cantos de Moisés. En segundo lugar, queridos hermanos, como también lo hemos dicho, el Señor ha sido refugio de generación en generación. Moisés entendió que la ayuda de Jehová para con su pueblo no comenzó con el éxodo de Egipto. Desde los comienzos de su peregrinaje bajo el patriarcado de Abraham hasta los días de Moisés, Dios ha sido su refugio.
Dios ha sido realmente, hermanos, el Señor siempre ha protegido a su pueblo. Dios ha sido su refugio, su habitación y protección. La eternidad y firmeza de Dios es la respuesta a nuestra vida inestable y pasajera. Así que, amados hermanos, no es cosa buena decir de cualquiera sin hogar. Espiritualmente hablando, eso no necesita jamás ser el estado del creyente. Nosotros tenemos nuestro hogar en Él, nuestra morada en Él, y el hogar debe ser un lugar donde descansamos. Así como tenemos nuestra propia casa, ahí podemos descansar después de un trabajo arduo, llegando en nuestras casas, uno puede comer algo y más tarde uno puede descansar. Así es, hermanos, nuestra vida cristiana. Nosotros descansamos en nuestro hogar, es decir, en las manos del Señor. Nosotros tenemos nuestro hogar en Él, nuestra vida en Él, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Así que debe ser un lugar donde descansamos, donde podemos ser nosotros mismos, donde el amor y la felicidad también, podemos decir de esa manera, se logra, hermanos, solamente en Cristo Jesús. Todo esto debe marcar nuestra relación con el Señor. Así que en ese eterno Dios hay una morada segura para las generaciones sucesivas de los hombres. Si Dios fuera el mismo de ayer, entonces Él no sería un refugio apto para los hombres mortales. Si Él pudiera cambiar y cesar de ser Dios, Él no sería más que una incierta morada para su pueblo. Eso lo dijo el gran predicador Spurgeon, Carlos Spurgeon, un predicador muy famoso. Y es cierto, amados hermanos, porque realmente nuestro Dios es nuestro único gran protector. Así que aquel que mora en Dios no puede ser desarzonado, ya que Dios es más fuerte que todos. Tampoco nadie puede tomar a otro fuera de sus manos. Aquí entonces, hermanos, es mejor para nosotros el ocupar nuestra mansión y el buscar provisión para todas nuestras necesidades solamente en Dios, solamente en el Señor. Entonces, hermanos, Dios es nuestro refugio. El salmista también nos recuerda que Dios es eterno, es infinito. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, dice la palabra en el versículo 2, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el salmista. Tú eres el Señor que vives y reinas para siempre. Has sido Dios y será Dios eternamente. Antes que naciesen los montes, dice el salmista, en el desierto, en el viaje lento hacia Canaán, Moisés vio los montes en el horizonte y reflexionó en la verdad de que Dios era antes de aquellos montes. Fue Dios quien formó la tierra y el mundo. Nosotros somos criaturas del Señor.
Él es nuestro creador y por su gracia somos sus hijos. En segundo lugar, en este versículo 2, el Señor en su palabra nos dice que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Antes de que cualquier cosa existiera, Dios era, Dios es. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde el siglo y hasta el siglo, Él existe, independiente de toda su creación. Dios es eterno. Un comentarista dijo: esta es la mayor descripción de la eternidad de Dios, de la cual puede alcanzar el lenguaje humano. Así que, hermanos, el salmista, a punto de describir el estado transitorio y fugaz del hombre, primero nos dirige a contemplar la inmutable naturaleza y atributo de Dios. Por cierto, el salmista está hablando del atributo de Dios, en la cual el Señor nos dice que Dios es eterno. Así que, hermanos, meditemos en esto. ¿En quién estamos confiando? En el Señor, que vive y ha reinado para siempre. Así que Él es nuestro refugio. Sigamos confiando en Él. No nos desviemos. Animémonos unos con otros, porque Dios está con nosotros. En segundo lugar, queridos hermanos, lo que viene a continuación es de suma importancia entender lo que el salmista quiere que entendamos, o más bien lo que el Señor quiere que entendamos en su palabra. En segundo lugar, después de haber escuchado, analizado y estudiado la eternidad del Señor, también de que Dios es nuestro refugio, ahora en segundo lugar, el salmista habla sobre la fragilidad humana. Habla de que nosotros como seres humanos somos pasajeros en este mundo. Todo el párrafo muestra el gran contraste entre Dios y el hombre. En comparación con el poder de Dios, en comparación con la eternidad del Señor, el hombre es un granito de arena. Y asimismo, en cuanto a su durabilidad, aquí estamos, ¿verdad? Por la gracia del Señor, tenemos salud, nos gozamos de una buena salud, no nos ha pegado el coronavirus por la gracia del Señor, seguimos en pie, palpitando nuestros corazones, respiramos, estamos bien por la gracia de Dios, pero el día de mañana no sabemos qué nos puede pasar. Así que aquí hay un gran contraste entre Dios, entre el Creador y su criatura. Queridos hermanos, debemos meditar en esto. Y amados amigos, que ustedes también están escuchando este mensaje, tú que cuidas mucho tu salud, tú que cuidas mucho tu salud física, y eso está bien, tenemos que cuidarnos, claro que sí, pero puede ser que no estás cuidando lo que importa. Es decir, puede ser que te estás cuidando físicamente, pero tu alma no la estás cuidando. Así que, hermanos y amigos, tenemos que meditar en esto, porque la realidad de la vida es que tenemos que partir un día de este mundo, tenemos que
dejar, ¿verdad? Tenemos que, los creyentes se partirán a la presencia del Señor, pero ¿qué hay de aquellos que no son creyentes? Son inconversos, son gentes impías. Digo esto porque hay mucha gente, ¿verdad?, que no conocen el Evangelio, no han creído en que Cristo es el Señor, el único Salvador que murió por nuestros pecados. Así que si usted no cuidas tu alma, en pocas palabras, queridos amigos, si usted no te has arrepentido de tus pecados, la palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte espiritual. Y aquellos que pecan, aquellos que se oponen ante la santidad del Señor, no entrarán al reino de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 y 20, si no me equivoco. El Evangelio de Juan, allí podemos ver aquellos que no se arrepienten de sus pecados, la ira de Dios está sobre nosotros. Así que tú que te cuidas mucho, refúgiate en Dios. Pide perdón por tus pecados. Tal vez te aferras en cosas pasajeras que no son nada en este mundo. Las cosas materiales también pasarán, todo es vanidad, dijo el predicador. No son nada. Y nosotros también como seres humanos no somos nada. La palabra nos dice en el versículo 3 al versículo 6, que nos habla aquí de la fragilidad humana. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una noche de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño. Así es nuestra vida, son como sueño. Dice la palabra en el verso 5: como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Esa es la realidad de nuestra vida como seres humanos. Así que, querido amigo, preocúpate entonces por tu salvación. Necesitas descansar en lo eterno. Necesitas refugiarte en el Señor. Tú eres criatura, tú eres finito, tú eres débil. Refúgiate en lo eterno. Descansa en Dios ahora mismo. Pronto te irás de esta tierra, de este mundo. Y si no estás preparado espiritualmente, ¿a dónde te irás? ¿Dónde descansará tu alma? Queridos hermanos y amigos, medita la palabra que hoy estás escuchando. El salmista dice que nuestros días o nuestros tiempos están en las manos del Señor. Él está consciente de nuestro tiempo. Aparte de eso, hermanos, por otro lado, el problema del hombre no consiste solamente en su debilidad, sino también en su enemistad con Dios. El salmista reconoce que toda la humanidad cae bajo la ira de Dios porque todos han pecado contra Él. Esto lo vemos en los versículos 7 al 12. Por eso, hermanos, en el versículo 12 nos dice: enséñanos, Señor, que tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Pide al Señor que te dé la sabiduría de cómo vivir, mientras el Señor te ha dado la gracia de vivir en este mundo.
No desperdicies tu alma, no desperdicies tu vida. Refugia en el Señor. Debes vivir en el Señor, refúgiate en Él. Debes descansar en lo eterno. Hermanos, la palabra del Señor nos está hablando. Así que hemos visto dos cosas muy importantes. La eternidad del Señor. Dios es nuestro refugio. Para el pueblo del Señor descansa en Dios. Él es su refugio. Pero para los impíos no tienen refugio, no tienen esperanza, no tienen fe. Y por eso necesitan descansar en Él. Necesitan ir corriendo de inmediatamente. Dios nos está llamando. Hermanos y amigos, debes meditar en esta siguiente pregunta que viene a continuación. Pongamos atención y con esto voy a concluir. ¿Qué vale más? ¿La vida natural o la vida espiritual? ¿Qué vale más? ¿Vale más la vida natural o vale más la vida espiritual? ¿Usted qué dice? La palabra de Dios nos dice que tenemos que preocuparnos por la vida espiritual. Sí, tenemos que gozarnos, ¿verdad?, de nuestra vida física, gozarnos de la salud, de nuestra vida natural. Pero recuerda que todo es vanidad. Pronto se acaba. Todo tiene que pasar, pero Dios es eterno. Aquí hay un refugio eterno en Cristo Jesús. Así que medita en esto. ¿Qué vale más? ¿La vida natural o la vida espiritual? ¿Lo pasajero en este mundo o lo eterno con Dios? Queridos amigos y amigos, amados hermanos y a todos ustedes, ya que usted escuchó la palabra del Señor, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, porque has pecado contra Dios. Y nosotros también, como pueblo del Señor, hemos desconfiado en sus promesas, en su soberanía. Y Dios nos invita hoy a que descansemos en Él. Y a todos nosotros que estamos aquí o escuchando el mensaje, tenemos que meditar que Dios es eterno y nosotros no somos eternos. El hombre es eterno solamente en Cristo. Solamente en Él hay salvación, hay vida eterna. Este es el mensaje, queridos hermanos y amigos. Damos gracias al Señor porque aún nos está hablando. Así que usted debe meditar entonces en lo que has escuchado en este día. Vive sirviendo al Señor, vive adorando al Señor. Hermanos, vayamos pues en arrepentimiento y pongamos nuestra vida, sigamos confiando en nuestro Dios. Él es nuestro refugio ahora y siempre. El Señor nos siga bendiciendo.